Bueno, y le damos gracias al Señor por esta tarde de Shabbat que nos regala. Cada día tenemos que buscar cada vez más llegar a la altura del Mesías, llevar la Torá a la práctica y buscar un corazón como el Señor quiere que tengamos nosotros. A veces las situaciones que se presentan no puede que sean las dificultades, sino las oportunidades para mostrar lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Pero acordémonos que esta mañana el Señor nos hablaba de que el Señor nos exigía un aceite para las luminarias, que era un aceite de ¿qué? De oliva. ¿Y cómo tenía que cómo salía ese aceite de oliva? Dice machacado para el alumbrado, para que la luz fluyera continuamente. Entonces en nuestra vida pasa eso, pues que somos machacados. Estábamos viendo una parte tan hermosa de esta serie de Chosen, que yo también la promociono porque me parece hermosa, esa producción que han hecho tan diferente con respecto del Mesías, trayendo unos escogidos o unos discípulos con esa cultura realmente como son judíos, y unos dichos muy hebreos, porque cuando el Mesías dice, ya es la hora, dice, y si no es ahora, ¿cuándo? Y ese es un dicho muy judío, que se pronuncia en Israel. Es más, hay una canción de ellos, ¿no? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Entonces estábamos viendo la parte de cómo quiénes hacen parte de ese redil del Mesías. Y ese redil del Mesías acá lo menciona tan tremendo, ¿no? Porque pues muchos piensan que como él es, hoy hablamos de reyes y sacerdotes, entonces diríamos que son reyes y sacerdotes los que hacen parte del redil, ¿cierto? Pero realmente cuando acá el Señor nos dice que pues un redil de él es muy especial y que quiere que ese redil sea así, pues precisamente él está preparándose para decir, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el redil del Mesías. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Y es hermoso porque ahí mostraban cómo precisamente los principales que lloraban, que eran pobres de espíritu, mansos, que tenían hambre y sed de justicia, que eran misericordiosos, con un corazón limpio, pacificadores, y que padecen persecución. ¿Quiénes eran? Los mismos discípulos. Y cuando él trae ese sermón, pues ellos se sienten saciados, porque como que el Señor sabe a quién le está hablando, ¿cierto? Entonces hay un público en este momento donde dice, yo necesito justicia, yo estoy padeciendo, estoy buscando tener un corazón limpio, hemos padecido persecución, aun cuando he tratado de hacerlo mejor, me vituperan y me persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gócesen porque entonces el galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No hemos llegado a ese capítulo, pero me parece hermoso porque dice, este es el grupo de los que hacen parte de este cuerpo del Mesías, los mansos, los pacificadores. Y
como nosotros muchas veces no somos como esas características en nuestro corazón, pues precisamente dice que nosotros tenemos que dar en nuestro corazón ese aceite que se produce a través de machacar la aceituna. ¿Y por qué lo compara con el olivo? Dice que el olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías 11:16. Dice: Hashem te llamó olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Y dice que un olivo no muere, un olivo no muere. Es un árbol que nunca deja de dar fruto, o sea, el olivo siempre va a dar fruto en todas las épocas del año. Y dice que hay unas que se ponen verdes y otras negritas, pero las dos son buenas para comer, porque las verdes son comestibles y las negras también son comestibles. Entonces dice que el olivo necesita 10 años para empezar a dar fruto. Entonces esa paciencia el Señor tiene con nosotros. Algo interesante que ayer leíamos acerca de nuestro país Colombia, según la parte de la sociología y los análisis que han hecho últimamente, la violencia y toda esa situación, la fama que tiene nuestro país. Entonces allá una persona decía que muchas veces una persona o un país, para cambiar esa fama, y no solo la fama, sino como que poder trascender, hacer un cambio, a un país por lo general le llevaba 50 años. Y pues nosotros, ¿cuántos años de violencia para estar ahorita? Pienso yo que hemos sido, o sea, hablando bien, no podemos hablar mal de nuestro país, porque las mismas situaciones duras nos han llevado a un cansancio donde ya uno no quiere violencia, sino quiere una justicia en paz. Y pienso yo que somos uno de los países que en esa parte vamos de avanzada, comparando a otros países que están padeciendo esa violencia y esa persecución, como pues podríamos decir que es el caso de México, ¿no? Porque México, uno ve actualmente como en México, y uno se acuerda de Colombia hace unos años atrás. Entonces uno dice, están en un tiempo más álgido que lo que estamos nosotros, esperando que más adelante pues nosotros sigamos mucho mejor y no empeorando. Entonces dice que el olivo necesita 10 años para empezar a dar fruto, mucho esfuerzo, machacado la aceituna. Dice, pero su mayor rendimiento llega hasta después de 40 años, ¿sí? Es lo mismo, 10 años creciendo, pero el mayor rendimiento es después de 40 años. Su hoja siempre está verde y no necesita mucha agua, ¿sí? O sea, se adecua con lo que recibe. Aguanta el clima caluroso y seco. Dice que la aceituna tiene 3 ingredientes importantes. Nos da agua, aceite y altechín, dice. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. O sea, siempre que dicen aceite de oliva hasta se puede comer crudo, ¿no? Porque ese es el que se aplica en las ensaladitas. Y también en las tortas, en las ensaladas, y obviamente un aceite muy delicado, un aceite muy fino, que era la primera gotica. Cuando nosotros fuimos a Israel, veíamos las prensas de aceite. Entonces uno diría, no, una prensa de aceituna es una piedrita como uno hace acá, machaca el ajo con la cebolla, la sal y todo el guisito. Pero no, allá una piedra de molino era una cosa. Permítanme un segundito acá. Espero que ya tenga señal. Bienvenido. La piedra de moler era una piedra más alta que, por decir, más que 1 metro. O sea, una persona un niño de 1 metro es mucho más alta, por ahí más de 1 metro. Y pesadísima, que no se puede alzar, sino que la tienen que mover con burritos. Y la mueven muy despacito, y entonces ella va sacando, y dice que esas primeras gotas que salen son las que servían para encender las luminarias del templo. O sea, lo más, cuando el Señor nos aprieta y sale como lo más difícil de la situación, eso es lo que, perdón,
es aroma agradable delante del Señor. Y muchas veces Él quiere que nosotros pasemos esas apreturas, porque definitivamente en esas roturas es que nosotros hacemos esos cambios. Pero a veces estallamos como la aceituna, pero para dar un buen aceite. Entonces, pues en medio de esas situaciones, que cada uno, yo creo que cada uno en esa unidad, hay personas que, por ejemplo, en este caso, el Señor no decía, dichosos los que sufren, sino decía, los que lloran, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los de limpio corazón, dichosos los pacificadores. ¿Qué pasa con los pacificadores? A veces los pacificadores son los que más acusan y les echan la culpa. Por eso en el Salmo 120, acá vamos a mirar el Salmo 120, porque esa parte siempre me parece muy interesante. Dice, el Salmo 120 dice, 120 versículo 7 dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Entonces ese es el problema de los pacificadores. Cuando hablan, el problema es del pacificador. Entonces, por eso el Señor dice, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque además que tienen que sufrir toda clase de afrenta. Entonces, bueno, espero ya tenga señal. Entonces, todo es el proceso de la luminaria para poder estar encendida, para uno poder vivir una vida llena de aceite. Tenemos que estar pasando por el proceso de una aceituna machacada. Y pienso que en ese proceso hemos visto muchas situaciones donde hay personas donde de pronto lo pueden tener todo, lo pueden vivir, tener muchas oportunidades y hay mucha insatisfacción. Mientras que a veces hay personas donde les toca muy difícil y como que se valora más, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el caso de cuando yo estuve en la universidad, pues yo dije, no, yo tengo que estudiar de noche porque yo no le voy a poner una carga económica a mis padres, porque pues yo no veo cómo me voy a meter a la universidad en la mañana y a exigirles que me paguen. Pues de pronto hubiera podido trabajar en otros horarios, pero pues la idea fue estudiar por la noche y trabajar en el día. Y creo que en la medida que uno mismo se paga las cosas y uno mismo empieza a valorar que le toca a uno trabajar duro para pagar sus estudios, pues yo decía, yo no me puedo dar el lujo de perder una materia porque es que yo sé lo que vale, yo sé el esfuerzo. Además, por ser de noche, llevaba un año más para salir y en ese sentido yo decía, si son 6 años, yo no quiero durar un séptimo arreglando materias perdidas, además que me las van a cobrar. Entonces como que uno valora mucho más cuando uno empieza a valorar, a esforzarse y a darse cuenta de verdad lo que cuesta. Entonces eso es estar uno machacado y darse cuenta de las cosas, ¿cierto? Y valorar todas las situaciones. Entonces, si en un momento las situaciones mismas, si el Eterno ve que uno necesita ese proceso, porque de pronto no ha visto la necesidad del cambio, la necesidad de mejorar, porque siempre vemos como que las situaciones afuera son las difíciles y cuando nosotros de verdad necesitamos hacer un cambio interno, las cosas nunca van a cambiar afuera, las cosas tienen que cambiar adentro primeramente. Entonces, la similitud entre el olivo y el pueblo de Israel. Israel ha sido muy machacado todo el tiempo, de esclavitud en esclavitud, de persecución en persecución, pero es para ver al día de hoy la luz que emana Israel para todas las naciones. La ayuda que dan es una comparación muy grande de ese aceite de oliva que es el más selecto de todos los aceites. El pueblo de Israel es la más santa de las naciones, vive dedicado día y noche para buscar no solamente agradarle al Señor como pueblo, sino preocupado para que la tierra se sostenga. Ellos oran día y noche para que las naciones
se unan con Israel, oran día y noche para que haya una restauración a todo el planeta. Buscan cómo dar más agua, oxígeno, cómo mejorar. El aceite es producido por medio de fuertes presiones, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a soportar. Porque en la comodidad, pues todo va bien, pero cuando empezamos a ser presionados, pues ahí es donde tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. Tenemos que empezar a decir, Señor, gracias por esta presión que estoy viviendo, porque de aquí tiene que salir aceite agradable para Hashem. Entonces, todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se puede mezclar con nada. ¿Qué pasa cuando hacemos un experimento con aceite? ¿Se puede mezclar el aceite con los demás líquidos? No. ¿No? Si lo mezclamos por arriba o por abajo. Siempre queda por arriba o por abajo, depende si lo mezclamos con agua, con alcohol, ¿cierto? Con jabón, con muchas cosas, siempre va a estar aislado. El aceite no se puede mezclar con otros líquidos. Así el pueblo de Israel, así quisiera, no se puede asimilar con otra nación. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque si no sería devorada el pueblo, sería devorado el pueblo y se perdería la identidad. Si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que el templo emanaba, pues iluminaba también al mundo entero. Bueno, espero ya tengas señal. No sé por qué siempre se trata de caer. Entonces, ese aceite para el alumbrado tenía que ser puro. Ustedes se han dado cuenta que hay un aceite que es extra virgen, es que se llama el aceite, ¿no? Porque cuando uno lo utiliza, ya después se le ve que tiene sedimentos. El aceite para el alumbrado no podía tener ningún sedimento. Y algo muy hermoso es que el olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces al año. La primera cosecha era aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero, o sea, los de arribita, que son las pepitas más negritas, habían madurado por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas, y la tercera era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para la menorá, o sea, el candelabro, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero y finalmente fueran molidas con piedras de molino. El aceite que salía de estas dos últimas para las oblaciones de harina, pero no para la menorá. Y la menorá tenía que arder 24 horas al día. Solo se encendía una vez por día en la tarde, a la misma hora que el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, en la hora precisamente cuando el Mesías Ben Yosef murió, fue sacrificado. Esa fue la hora. Entonces, acordémonos que esta mañana enseñaba Juanca que los mismos tiempos de encendido de la menorá y de los sacrificios son los tiempos de la oración, la mañana, el mediodía, el atardecer, ¿no? Entonces, es hermoso cuando el Señor compara a su pueblo con el aceite, con el olivo, porque muchas veces uno dice, pero ¿por qué a uno le toca a veces tan difícil? ¿Por qué los demás, por ejemplo, en Salmo 37, dice, no tengan envidia a los malvados, de los que prosperan haciendo lo malo? Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que uno no puede compararse con la situación de otras personas, primeramente porque uno no sabe la vida de cada uno, cada persona tiene
sus procesos también delante del Señor, sus procesos de pasar por el molino. Cada uno, si el Señor tiene misericordia de nosotros, pues tenemos que pasar ese proceso y cada uno tenemos esa mirada diferente delante del Eterno para tratarnos de una manera única. Entonces no podríamos comparar el proceso de cada uno, cómo llegamos al Señor, cómo vamos con el Señor. Eso es algo como muy personal. Entonces, por la mañana se limpiaban las lámparas de la menorá, que es como esta menorá que estamos viendo acá. Se limpiaban las lámparas, era de oro, de una sola pieza, de tallador, nunca las pegaron las partes, sino todo era una sola pieza. Y la menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Entonces, los sabios calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la noche entera, ¿cierto? Y se usaba la misma cantidad durante todo el año, pues para hacer el aceite de la aceituna de olivo. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene 10 horas, así que el aceite duraba más de 14 horas. Imagínense ese aceite tan bueno, ¿no? De durar 14 horas. Por eso es tan importante el milagro del aceite en Hanukkah, porque si tenía que arder todas esas horas y una sola jarrita sirvió para arder 8 días, pues imaginémonos el milagro. Entonces esas lámparas siempre ardían. Dice, cuando el Cohen llegaba por la mañana o el sacerdote llegaba para limpiarlas, aunque no había recibido más aceite que lo demás. Por la tarde el sacerdote encendió las demás lámparas por medio del fuego de esta lámpara que todavía ardía. Entonces es hermoso ese sacrificio continuo, ¿cierto? Y cómo vemos nosotros el sacrificio continuo del sacerdote, que al día de hoy es sombra de ese ministerio celestial que es el tabernáculo que está en los cielos. Como Moshe vio todo lo que iba a haber en el tabernáculo celestial, pues así también se hizo ese orden aquí. Él vio el ministerio del sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces eso me parece hermoso. Gracias. Entonces dice, siendo constituido por el Señor un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec o Melquisedec. Entonces eso es muy importante tenerlo nosotros en cuenta, de la forma como nosotros tenemos que mantener encendido día y noche, así como el Mesías dice que Él al día de hoy intercede por nosotros día y noche. El Mesías ya ejerce su ministerio de Cohen Hagadol, de sumo sacerdote en el templo celestial. Él dice que ora por nosotros, intercede día y noche. Pues nosotros también tenemos que permanecer día y noche haciendo sacrificios y ofrendas agradables delante de nuestro Padre Celestial. Y el que nos pide, pues una ofrenda, dice, de alabanza, de glorificar al Eterno, de dar gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Todo lo que Él envía. Hay momentos donde a alguien le decía hace un tiempo, hay momentos donde el Señor lo quiere a uno dejar quietico y a veces envía una dolencia o una enfermedad y pues a uno pues no le agrada mucho eso, ¿no? Porque uno llega y dice, no, pues a mí no me gusta estar quieto, pero hay momentos donde el Señor se tiene que tener quietud, es la única manera. Entonces hay que obedecer, estar en quietud, o a veces no, que hay que comer estas cosas que son necesarias. Entonces hay que comer esas cosas que son necesarias. Entonces hay que estar pendiente de obedecer el tiempo
que el Señor tiene para cada persona. Entonces dice que había un diseño. El Señor tiene un diseño y ya todo tiene una forma muy especial. Dice que diseño en hebreo es tavnit, tavnit. Y como sabemos que el hebreo tiene diferentes significados, entonces no solamente tavnit es diseño, sino también forma, imagen, plano, modelo. ¿Se acuerdan de los sinónimos? Eri, ¿te acuerdas de los sinónimos? Ahí dice imagen, estructura, copia. Y viene de una raíz baná, que significa edificar, construir, reparar, levantar y también tener hijos. Porque pues en tener hijos también está edificar. Entonces la palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo. Cuando el Señor dice, y mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Entonces ese concepto verdadero, pues uno como que en el español uno dice verdadero y cualquier cosa puede ser verdadero, ¿no? Hasta a veces las mentiras, porque uno ve, ¿verdad que eso es así? Pero en el hebreo es algo muy, un concepto que tiene que ser visto desde una parte más profunda. Algo que es contrario a lo falso, o sea, algo que puede ser al extremo del engaño, de la mentira, de lo ficticio, de lo irreal. Entonces lo verdadero, nosotros debemos luchar por lo verdadero, no aceptando cualquier clase de verdad, sino realmente lo que es contundente, verdadero, ¿cierto? Entonces, en el pensamiento hebreo lo verdadero tiene que ver con lo más seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. Entonces, una de las cosas por las cuales el Señor quiere que nosotros seamos para ellos unos discípulos verdaderos para Él. Primeramente, ¿qué quiere el Señor? Que en nosotros haya un constante arrepentimiento. Eso es una luminaria encendida, ¿cierto? Que nos estemos examinando. Para que haya un arrepentimiento verdadero, pues tenemos que ir siempre a la humildad. Porque una persona que no tenga humildad, pues difícilmente se va a arrepentir porque siempre va a pensar que tiene la razón. Y la otra parte, pues de reconocer que uno se equivoca, que tiene que volverse al eterno, pues también con respecto de la palabra es lo que nos da a nosotros lo eterno, lo seguro, lo estable, lo duradero. Eso es lo verdadero, porque no podemos nosotros a veces, que es que yo tengo una intuición, que es que a mí no me falla la intuición, y muchas veces sí nos puede fallar. Entonces por eso dice, no, venga, nos examinamos, venga, revisamos de verdad qué es lo que pasa, y de pronto sí nos damos cuenta de que estamos fallando y que hay que cambiar. Entonces es aquello que nos trae a la verdad. Es que cuando nosotros lo hablamos desde el concepto griego, entonces nos acordamos de los filósofos que se paraban allá en Atenas o en la clase de filosofía en el colegio y empezaban, a ver, saquemos un concepto y cada uno va a decir lo que quiera el concepto. Y vamos a debatirlo a ver quién gana y a ver quién tiene la verdad. Y eso, quién tiene la verdad, el que más convencía, ¿no? El que resultaba, que se me alumbró el bombillo y resulté ganando el debate. Eso no es lo verdadero, eso es algo irreal, una realidad ficticia. Pero nosotros tenemos que ir al concepto relacionado realmente con lo que el Eterno nos quiere mostrar, con la verdad. A mí me asombra tan real que era el templo en el cielo, cómo lograron hacerlo acá en la tierra y hasta con todas las partes, como si uno tuviera un plano, ¿no? O sea, como que Moshe hubiera bajado los planos del cielo y hubiera dicho, pero no, él decía, vamos a hacer esto, lo otro, y más adelante vamos a ver cómo los designados
a hacer el templo y los utensilios y las vestiduras, todo lo hicieron conforme dice. Ahí vamos a mirar tres cosas. Y ahí es de cuando la palabra del Señor nos habla de cómo el Señor le habló a Moshe. Moshe le habló a su pueblo y a los líderes. Luego le habló a los escogidos que iban a hacer el templo. Y la palabra habla de esos tres momentos así consecutivos. Es una muestra de que era algo verdadero, porque no lo contó una sola vez. ¿Se acuerdan cuando también Abraham mandó a Eliezer a conseguir esposa para su hijo? Y dice, primero Abraham le mostró cómo era, y luego el siervo llegó y volvió y contó la historia. Entonces, esa doble contada en la Torah, por decir, trae algo que es verdadero, verdadero, porque está diciendo, así como se dijo, así se hizo, y así como el Señor mandó a hacer el templo, así se hizo. Así que cuando se habla del tabernáculo verdadero, no se está refiriendo a que el tabernáculo terrenal no sea real, sino que se debe entender como un tabernáculo estable, duradero y eterno. Cuando las cosas celestiales son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. ¿Qué cosas hay que en el cielo están dispuestas y que también acá en la tierra hay? Bueno, estamos hablando del templo. Hay un templo celestial y un templo terrenal que son verdaderos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cosa ya tenemos aquí que es celestial? Las fiestas del Eterno son celestiales y ya las tenemos aquí en lo terrenal. El Shabbat, que hace parte de las fiestas, que es el reposo, así como nosotros buscamos entrar en este verdadero reposo cuando lo hallamos y lo encontramos y lo disfrutamos como un deleite verdadero en los Oneg Shabbat, así es el verdadero reposo, esa plenitud, allá lo que nos espera en el mundo venidero, en la vida eterna. La Jerusalén, por eso Jerusalén, vuelvo y repito, Jerusalén, en hebreo quiere decir como, es plural. ¿Por qué? Porque es que hay una en el cielo y una en la tierra. Esas dos cosas, tanto en el cielo o en la tierra, son llamadas verdaderas. Y eso no quiere decir que las terrenales sean ficticias o menos especiales que las que hay en los cielos, sino que tiene que ver con que las cosas celestiales son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las visibles son temporales, como está escrito en 2 Corintios 4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces es mejor confiar en la palabra del Señor que confiar en nuestras propias palabras, a menos que nuestras palabras estén firmes y verdaderas. Por eso nosotros tan bonito cuando estamos pegados a la promesa del Eterno, porque es como que la palabra que vino del cielo es lo que nosotros proclamamos. Entonces las dos son Emet, verdad. Mas Hashem es el Dios verdadero, Emet quiere decir verdad. Y en el hebreo hay algo muy bonito, y es que Emet se escribe con la primera letra del alefato, la mitad que es la M y la T que es al final, M. ¿Qué quiere decir? Que una verdad está estable sobre toda la palabra, ¿cierto? Mientras que mentira es sheker y sheker están pegaditas las tres en la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que si se colocara una palabra encima de una balanza, pues tendería a desfasarse. Entonces la palabra Emet está como un fundamento sobre toda la palabra. Hashem es el Elohim verdadero, Emet, Él es el Elohim vivo y Rey eterno. Entonces dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Él es el verdadero pan del cielo. Y también dice el Mashiach, yo soy la vid verdadera. Estamos hablando de verdad.
Y en Hebreos 9:24, que es hablando sobre el templo, dice, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Sí ven que el templo era figura del verdadero? Entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando se habla del verdadero tabernáculo, no es en contraste con el terrenal. La palabra verdadero, en referencia al santuario celestial, no está usada para menospreciar este tabernáculo terrenal, sino que, dice, por eso mismo dice que el Mesías dice que vino a traer cosas aquí para hacerse mucho mejor, porque él ya estaba en medio de nosotros, ya está el verdadero en medio de nosotros, para que nosotros podamos aprovechar lo que todo el tiempo estamos diciendo, ¿cierto? Pero pues es un proceso. Por eso cuando los discípulos caminaban con él y se asombraban de las cosas, pero él les decía a veces, bueno, cuando pase esto y a mí me tomen y sea sacrificado y muera, entonces nos vamos a encontrar, y sea glorificado, dice, nos vamos a encontrar en Galilea. Y ellos, sí. Y después cuando ya viene y resucita y entonces les dice, no les dije que nos íbamos a encontrar, ellos, o sea, eso sí era verdad. Entonces ahí es donde el Señor nos está diciendo, echen mano a esas cosas grandiosas y poderosas que ya tenemos como un regalo de ese verdadero que ya nos habla y ahora trae a nosotros esa parte terrenal. Entonces, Él es nuestro Cohen, nuestro sacerdote, y Él ya está haciendo allá un servicio. Él ya está haciendo un servicio especial en el tabernáculo celestial. Y lo está haciendo porque dice que pues está esperando que nosotros seamos completados y uno solo con Israel. Por eso es importante estar en unidad con Israel, porque vamos a ser un solo pueblo. Y para ser un solo pueblo delante del Eterno, nosotros no podemos dividirnos de Israel. Tenemos que estar unidos. Entonces, algo muy hermoso también que trae esta enseñanza de la Parashat Tetzaveh con respecto del templo, de las luminarias y de las vestiduras de los sacerdotes, pues decía que ellos tenían 8 vestiduras. El sumo sacerdote tenía más vestiduras que el sacerdote, que los sacerdotes normales. Tenía 4 prendas más. Entonces dice que esto hace pues que tenía que estar más ataviado, más protegido. Tenía la túnica, los pantalones, el cinto, el gorro, el manto, el delantal, el pectoral y la diadema. Entonces dice que esos 8 hace referencia a que siempre que hay un octavo es algo sobrenatural. El octavo. El octavo día viene después del séptimo, nunca hay un octavo día, ¿cierto? Hay 7 días y empezamos la semana. Nunca podemos decir que hay un octavo. Cuando hay días octavos es porque son días especiales. Entonces dice que va a venir un octavo día cuando vaya a haber nuevos cielos y tierra nueva, vendrán después del séptimo milenio, porque siempre se habla de 7 y 7, pero cuando hay un octavo hay algo especial. 8 personas fueron salvas en el diluvio, 8 prendas son las del sacerdote. Entonces ahí en ese sentido dice que lograba poder tener ese servicio, ¿cierto? Que las mismas prendas ayudaban a tener un gran servicio al Cohen, al sacerdote. Entonces nosotros como personas, como varones, como mujeres, pues nosotros tenemos que tener siempre ese atavío, ¿sí ve? Había un atavío normal para un sacerdote, pero el sacerdote mayor tenía más atavío. ¿Qué es un atavío? No solamente las vestiduras, es la forma como nos dirigimos, la forma como hablamos, y pues sacerdote también en la casa, ¿no? El sacerdote es el padre, las personas que ministran, personas que tienen autoridad en los hogares sobre los niños, por ejemplo.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Y como estamos hablando de lo verdadero, pues nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños a tener temor por decir la verdad. Nosotros no podemos asumir muchas veces las cosas o las situaciones como verdaderas, ¿cierto? Para poder encontrar una verdad tiene que haber mucho proceso para que algo sea real. Entonces nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a hablar con la verdad. Con la verdad, eso es muy importante y eso hace parte de las vestiduras. Las vestiduras tienen que ver también con la integridad de la persona, con hablar verdad, porque una persona con autoridad, una persona, por ejemplo, que quiera ministrar y que en algún momento tenga una actitud de mentira, pues va a ser bastante complicado, porque estamos hablando de lo verdadero. Entonces, toda esta vestidura del Cohen sacerdotal pues tenía unas medidas específicas. Cada parte tenía un significado muy especial y está relacionada precisamente con lo que nosotros vemos aquí en la parte de la vestidura, ¿se acuerdan? Cómo es que el Señor nos manda que nosotros nos coloquemos la armadura. Entonces acá miramos, dice la armadura. Entonces cuando nosotros vemos acá la túnica, los pantalones, el cinto, el gorro, el manto, el delantal, el pectoral, eso no es desechado, porque no digan, no, pero es que eso era solamente el sacerdote que se presentaba delante del Eterno. Pero el Señor, ¿cómo nos manda? ¿A qué momento tenemos que nosotros andar con la armadura espiritual? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No es cuando nos vamos solamente a presentar delante del Eterno. El tiempo Orando todo el tiempo. Entonces, y con una vestidura, porque obviamente nosotros no podemos, digamos, nos acordamos del Señor cuando, por ejemplo, venía el celote, el discípulo del celote, y entonces él con su actitud, pues que había sido entrenado para la guerra, porque los celotes eran los de la revolución, y resulta que él pues llega también a participar y a cuidar al Mesías con las armas y con toda la guerra y la estrategia que ya sabía, y el Señor le dice, así no es. Aquí en mi reino pues no vamos a usar de esas armas que ya él, y entonces llega y en un momento queda desarmado realmente, ¿cierto? Va a decir, y entonces, ¿cómo? ¿Cómo si ya no va a ser con las armas? Entonces ahora dice, pues vístase. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces argumentamos que nosotros tenemos que tener unas armas carnales para poder derribar las obras del enemigo. Y no hablo solamente de unas armas físicas, como decir un revólver, un cuchillo, no sé, porque al día de hoy, uno que se ve por fuerita, pero acá hasta las mismas señoras, usted que no anda con cuchillo, con este mundo como está de peligroso en un Transmilenio, y usted limpio, y hasta las mismas, o los casi uno ve los ciclistas con el bate, ¿no? Entonces, y hasta una señora una vez le dijo a otra, ¿usted por qué anda limpia? No, es que uno ya no puede andar así. Entonces, ¿cómo así? Entonces anda con un arma por ahí guardada. Y pues ahí es donde uno dice, ¿qué tipo de armas estamos usando nosotros? ¿Qué vestiduras estamos usando nosotros? Entonces, cuando él dice, hermanos míos, fortalezcase primeramente en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, entregados totalmente a la protección del Señor. Esa vestimenta dice, vestidos de toda armadura del Señor. La armadura es del Señor, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Entonces esa es una parte bien hermosa de esta parte del atavío que el Señor nos manda. Como decía esta mañana Juan Carlos, un atavío por dentro y por fuera. Por fuera, dice el sacerdote mayor, tenía 8 prendas: pantalón, túnica,
efod, cinturón, o sea, totalmente cubierto. Y eso es lo que el Señor nos manda, estar ataviados. Y ahora espiritualmente nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tomemos la armadura del Señor, que es la vestimenta, ¿no? Porque Él nos dice la armadura, pero Él nos está diciendo colóquese la vestimenta del Señor. ¿Y cuál es la vestimenta? ¿Para qué nos va a servir esa armadura? La armadura se podría decir que es como un traje de guerra, ¿cierto? Como se decía antes, era un traje donde no entraba la espada de metal, ¿cierto? La armadura. Eso es lo que es una armadura espiritual, que no entran los dardos de fuego del enemigo, que no entran las lanzas que el enemigo nos manda. ¿Para qué nos sirve la armadura? Para que podamos resistir del día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Eso sí es lo que nosotros tenemos que afirmarnos. Estábamos hablando de algo que es lo verdadero, la verdad, buscar y escudriñar cuál es la verdad de los asuntos, porque nosotros no podemos creer a la verdad primera que nos puedan decir a los oídos, sino a una verdad absoluta, porque acá decíamos el verdadero pan del cielo, la luz verdadera, la figura del verdadero. Entonces en esa verdad dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí ven? ¿Qué es el Señor que nos está diciendo ahí? ¿Con qué nos tenemos que ceñir primeramente los lomos? La verdad. Con la verdad. Miren que la verdad en un creyente es muy importante, porque nosotros mismos nos autoengañamos. Muchas veces decimos, el corazón nos hace equivocarnos y nosotros tenemos que ser expertos investigadores. Escudriñar la verdad. Y la verdad nos hará libres, hermanos. Y esto de la verdad a mí me encanta, porque es que la verdad, ¿qué importa que en algún momento yo me equivoque? Para eso el Señor nos dice primeramente un discípulo arrepentido. Sí, que yo fui la que me equivoqué, que yo fui la que hice, mejor dicho, hice y deshice. Pues voy, escudriño y voy allá, Señor, dime qué es lo que soy. Y heme aquí. Y sí, el Señor tiene que cambiar nuestra estructura, porque estamos hablando de que Él nos machaca como una aceituna para dar esa gota de aceite, para alumbrar la luminaria. En ese sentido, entonces nos dice el Señor, primero ciñas en los lomos con la verdad y vístasen con la coraza de justicia. La justicia está amarrada con la verdad. Y cuando hay verdad y justicia, ¿qué hay? Hay libertad, hay gozo, lo mejor que puede pasar. Mira, acá dice. Mire lo que dice acá en Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad. La verdad a veces duele, pero es cuando se une con la misericordia se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. Cuando se junta la misericordia y la verdad y se besa la justicia y la paz, la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Dice, y Hashem dará también el bien y nuestra tierra dará el fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, qué bonito cuando nosotros como discípulos del Señor buscamos eso. Pero no es fácil porque somos aceitunas que todo el tiempo nos están machacando. ¿Para qué? Para dar el mejor aceite. Pero cuando logramos dar ese mejor aceite, pues ¿cómo queda la aceituna? Estripadita. Estripada. Pero ¿qué delante del Señor que dio? La mejor gotita.
Entonces imagínense el Mesías allá delante de todo el pueblo, machacado, sin barba, le escurría la sangre de esa corona de espinas, desnudo, delante del pueblo. Qué vergüenza, ¿cierto? Y él decía, esto es injusto, mire lo que me hace. No, él decía, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, muchos lo juzgaban de por qué en esta situación, como si era el maestro, el profeta, el salvador, y en ese aspecto, y el machacado, hasta donde no más. Entonces dice acá, él sí que sabe machacar, él sí que sabe de padecimiento, él sí que sabe de soportar, de callar. Él es digno de todo ello, porque en verdad nosotros sí nos falta mucho para llegar a esa altura del Mesías. Porque uno siempre se toca llegar a la altura del Mesías, pero cuando uno mira todo lo que él padeció, vivió, fue vituperado, todo lo que hablaba ahí el monte de las bienaventuranzas, dichoso porque llora, dichoso porque fue vituperado, dichoso porque era limpio corazón, dichoso. Él tenía todas esas características. Dichoso él, dice, pero tiene un gran galardón, que es en este momento ser nuestro Cohen Hagadol allá en el templo celestial y venir luego como rey y presentarse como rey con ese gran galardón. Entonces acá, cuando nosotros buscamos la misericordia, la verdad, la justicia, dice, vístase de todo ello, póngase en calces en los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, porque entonces de todas estas batallas, si no tenemos fe, nos van a atropellar muchas veces, porque entonces estamos haciendo una batalla que no creemos, estamos luchando con alguien que no creemos que va a ganar. Y creo que en ese sentido uno tiene que estar convencido en el ejército que está caminando, porque si no, la incredulidad puede ser más peligrosa. No, yo voy allá pero sin saberse. No, yo ando con ellos pero... Entonces no es que el Señor no esté orando, sino que hay incredulidad. Y eso le pasó a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando el Señor se les aparece y les dice, pero porque eran duros de corazón e incrédulos? Si yo les dije que todo esto iba a pasar, y mire, ustedes ya van lejos, ya iban saliendo de Jerusalén, escucharon a unas mujeres que dijeron que yo había resucitado, que ya no estaba ahí, que la piedra estaba corriendo, sin embargo se fueron, y ellos, o sea, tuvimos señales y no nos importó. Entonces eso es dureza de corazón. Entonces dice ahí, tomen el escudo de la fe, creer. Acordémonos que la fe tiene muchos sinónimos. ¿Cuáles son los sinónimos de la fe? Por decirlo, los significados de la emuná. Fe, obediencia, disciplina, firmeza, templanza, pleno convencimiento, seguridad. Mejor dicho, la fe tiene un aspecto muy profundo al cual nosotros tenemos que estar convencidos que si en algún momento sentimos que estamos perdiendo la batalla, tenemos mucho que echar mano. Señor, tú me dijiste esto en la palabra. Señor, por favor, acuerda de esto que me prometiste. Señor, mira esto que pasó. Yo estoy esperando en ti en esto. O sea, la fe es un escudo muy grande que nos ayuda a apagar los dardos de fuego del maligno.
tomen el yelmo de la salvación. ¿Sí ven? ¿Dónde está el yelmo? Acá. No, el yelmo es en la cabeza. El yelmo. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de la El yelmo corona? es lo que llevan los soldados romanos ahí. Como el turbante, sí. O sea, ahí dice Es el casco. el casco, El casco. Lo que hoy conocemos como casco. como casco. Pero Las entonces guerras dice, romanas eran los cascos. el yelmo, Eso dice es. que nos sirve, acordémonos que el sacerdote en la cabeza llevaba un turbante y una corona. Y la corona estaba escrita en letras hebreas y decía Kodesh la Hashem, consagrado. Entonces qué bonito que uno anduviera con esa corona así, consagrado para Hashem, que lo vieran a uno y le pidieran, uy, consagrado para Hashem, consagrado para Hashem. Entonces, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿La espada del Espíritu qué es? La palabra del Señor. Esa sí es la que entra a lo más profundo del corazón. Y como dice acá, que tiene todo que ver con el servicio de las luminarias y el templo, lo que estábamos hablando que hace el Kohen Gadol y los sacerdotes todo el tiempo. Eso es lo que a nosotros nos ha mandado el Señor ahora, porque ¿quién se tiene que poner la armadura ahora del Señor? ¿Todos? Si no nos la colocamos, grave, si no tenemos fe, si no estudiamos palabra, si no estamos hablando la verdad, si no estamos aprestos con el Evangelio, si no estamos tomando el escudo de la fe, tomando el yelmo de la salvación, todos necesitamos ponernos esa armadura. Y además dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. O sea, ¿con quién tiene que andar? En súplica, con todos los santos, con todos los santos. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, orando por las autoridades, orando por los hermanos, orando por los padres, orando por los amigos con quienes andamos, orando por nuestra empresa, orando por nuestra comunidad, día y noche, en todo tiempo, con súplica, puestos con la armadura del Señor. Esa es una verdadera vestidura. Y una persona que esté trabajando en esa vestidura espiritual, pues cómo tiene que ser la vestidura física o material, ¿cierto? O sea, es lo que nos decía Juan Carlos esta mañana, tiene que ser acorde, tiene que tener una concordancia. Entonces, en ese sentido, el Señor dará esa autoridad cuando uno está soportando todas estas situaciones del prensado del aceite. Entonces, en verdad que el Señor nos da una instrucción muy hermosa a vivir buscando siempre esa protección del Eterno para estar firmes contra la acechanza del enemigo y no andar con armas físicas, porque a veces las armas físicas es, yo sí tengo palabra, yo no me dejo de nadie, es que a mí me dicen algo, yo ya sé lo que voy a decir antes de que me estén diciendo, porque es que yo no me dejo. Y esa es una arma carnal, es una arma humana, porque eso no es lo mismo que cuando la palabra del Señor dice, ustedes no digan nada, que el Espíritu les dirá qué es lo que deben hablar cuando ustedes tengan que presentarse en delante de un tribunal. Eso es muy diferente a decir que yo tengo mi forma de defenderme. Tenemos que usar una arma muy importante que es la palabra, la espada. La espada es la palabra del Señor. Y cuando estamos estudiando la palabra del Señor, pues ella es la que nos va a mostrar la verdad. Mientras tanto, tenemos que tener temor y temblor de lo que nosotros aseguramos con nuestra boca, de lo que nosotros estamos firmes, porque en algún momento puede ser algo firme y después el Señor nos va a decir, pues eso no, en lo que estaba fundamentado no era. Entonces que el Señor sí, ahí sí es el beneficio de la duda, ahí sí, porque es que en el caso de nosotros la firmeza que uno tiene es en la palabra del Señor y en el Señor.
En el caso de nosotros sí tenemos que estar siempre examinándonos, arrepintiéndonos y reconociendo las transgresiones delante del Eterno. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza tan bonita de esta Parashat Tetzaveh, y que el Señor nos ayude cada vez más a estar muy ataviados, agradables, vestidos delante de Él, física y espiritualmente. Bueno, entonces, una bendición para todos, un abrazo en esta tarde, Shabbat y Shabbat.